Bienvenidos a Palabra Eterna, el espacio donde los secretos más profundos de la historia y la fe se desvelan ante tus ojos. Hoy vamos a explorar una pregunta que ha sido un enigma para generaciones. ¿Quién es el sumo sacerdote? Muchos de nosotros pensamos que sabemos lo que significa este título. Quizá lo asociamos con figuras antiguas, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, o incluso con el Papa de la Iglesia Católica en tiempos modernos. Pero, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es realmente el Papa el sumo sacerdote de hoy? Te aseguro que no es tan simple como parece. Si quieres conocer la verdad, si quieres descubrir el misterio que ha estado oculto por siglos, quédate con nosotros hasta el final. Porque hoy te revelaremos un secreto que cambiará tu visión sobre el sacerdocio, sobre el poder divino y, lo más importante, sobre quién es realmente el sumo sacerdote. Pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, comparte este video y dale like. No te arrepentirás. En el centro de la historia bíblica y de la tradición religiosa, hay una figura que ha marcado el rumbo de la espiritualidad humana desde tiempos inmemoriales: el sumo sacerdote. Pero, ¿quién es realmente el sumo sacerdote? A lo largo de los siglos, hemos sido educados para pensar en el Papa como el líder supremo de la Iglesia Católica, y en muchos sentidos, él representa un vínculo entre la humanidad y lo divino. Pero, ¿y si te dijera que la figura del sumo sacerdote no es el Papa? ¿Y si, en realidad, el sumo sacerdote es alguien mucho más grande, más misterioso y más relevante para tu vida que cualquier líder religioso contemporáneo? Prepárate para descubrir la verdadera esencia del sumo sacerdote, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar tu percepción de la fe y de los roles divinos. La respuesta es más sorprendente de lo que imaginas. Para comprender al verdadero sumo sacerdote, debemos retroceder en el tiempo, al Antiguo Testamento, donde la figura del sumo sacerdote comenzó a tomar forma. Su historia se encuentra en las páginas del Éxodo y en los primeros libros de la Biblia, donde se nos habla de un hombre llamado Aarón, el hermano de Moisés, quien se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel. Aarón, elegido por Dios mismo, recibió el mandato divino de servir como mediador entre el pueblo de Israel y Dios. No era un título cualquiera, era una posición de poder y de enorme responsabilidad. El sumo sacerdote no solo era el encargado de los sacrificios y rituales sagrados, sino que también representaba al pueblo ante Dios. Cada año, durante el Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía la misión de entrar en el lugar santísimo, el lugar más sagrado en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Allí, ante la presencia de Dios, ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo de Israel. Este acto de entrar al lugar santísimo era tan solemne, tan cargado de reverencia, que solo el sumo sacerdote podía hacerlo. Sin embargo, esto plantea una pregunta: ¿por qué era tan importante este papel? ¿Por qué era necesario que una sola persona, en un solo día del año, fuera el único mediador entre el pueblo y Dios? La respuesta tiene que ver con algo mucho más profundo que la simple función ritualista. Esta figura del sumo sacerdote tenía la misión de restaurar la relación rota entre el hombre y Dios. Pero como veremos, la historia de esta figura no termina con el Antiguo Testamento. Hay un giro radical que cambiará el concepto de lo que entendemos por sumo sacerdote. El sacrificio era el corazón palpitante de los rituales del sumo sacerdote. En cada amanecer, en el incienso que se elevaba hacia el cielo y en el sonido sombrío de la sangre derramándose sobre el altar, el pueblo de Israel encontraba una esperanza incierta. A través de la sangre de corderos, cabritos y otros animales sacrificados, el sumo sacerdote pedía perdón por los pecados de su pueblo. Era un acto solemne, cargado de tradición,
de un simbolismo que atravesaba las generaciones. Pero había algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Esos sacrificios, aunque profundamente significativos, no eran suficientes. ¿Por qué? Porque la sangre de animales, por pura y ritual que fuera, nunca podría borrar realmente el pecado de la humanidad. En su esencia, esos sacrificios eran solo un eco lejano de lo que realmente se necesitaba. Ellos solo cubrían temporalmente la brecha que existía entre lo humano y lo divino. Era como un parche en una tela rota, un remiendo que, por más que cubriera, no sanaba la herida. La humanidad, atrapada en sus propios fallos y limitaciones, volvía una y otra vez a la misma escena. Año tras año, sacrificios repetidos, horas de arrepentimiento que nunca parecían suficientes. Cada sacrificio era un recordatorio de lo que faltaba, de lo que se necesitaba para sanar esa grieta entre el pueblo y su creador. Los rituales eran un puente, sí, pero un puente que nunca alcanzaba el otro lado. La brecha entre el hombre y Dios, ese abismo insondable que parecía infinito, requería algo mucho más grande, mucho más profundo, algo más allá del sacrificio temporal, algo eterno, algo que no solo cubriera, sino que transformara, purificara, redimiera de una vez por todas. Y aquí es donde la figura del verdadero sumo sacerdote entra en juego. No uno que ofrezca un sacrificio una vez al año, sino uno que, con su propio sacrificio, transforme todo lo que conocemos, no solo para cubrir el pecado, sino para erradicarlo. Este sumo sacerdote no es de este mundo, sino de un reino eterno, donde el sacrificio no es solo una esperanza, sino la puerta a la verdadera libertad. Y aunque la oscuridad parece envolver el camino, hay una luz que se alza con fuerza. Es el sacrificio que no se repetirá, que no conoce fin, porque es perfecto. Es el sacrificio de la esperanza eterna. Este es el verdadero puente, la verdadera redención, y el pueblo, por fin, podrá cruzarlo. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Si hasta ahora pensabas que el sumo sacerdote era solo una figura del pasado, un personaje atrapado en los relatos antiguos, ¿qué pensarías si te dijera que el verdadero sumo sacerdote no es un hombre de antaño, ni un líder religioso en el sentido tradicional, sino alguien mucho más cercano a nosotros? Jesucristo mismo. Sí, has oído bien. Jesús, el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote definitivo. No solo cumplió con los sacrificios temporales de antaño, sino que, de manera sorprendente, se ofreció a sí mismo como el sacrificio eterno. En la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, encontramos una revelación asombrosa. Jesucristo no solo desempeña el papel de sacerdote, sino que Él mismo se convierte en el sacrificio perfecto que de una vez por todas sana la brecha entre Dios y la humanidad. Este es el verdadero misterio. Jesús, al morir en la cruz, no solo pagó por los pecados de un pueblo aislado, sino que abolió por completo la necesidad de sacrificios repetidos. No más sangre derramada de animales, no más rituales que deben cumplirse una y otra vez, año tras año. En su sacrificio, Él rompió el ciclo sin fin y con una sola acción nos ofreció algo eterno. La muerte de Jesús, ese sacrificio sublime y perfecto, cerró de una vez por todas la brecha entre lo divino y lo humano. Él, el sumo sacerdote, no entró en un edificio de piedra como el templo de antaño. Él entró al lugar santísimo, la presencia misma de Dios, y se ofreció allí como el sacrificio final, el que redime y purifica a toda la humanidad sin importar el tiempo ni el lugar. Pero, ¿qué significa esto para ti ahora? Si Jesús es el verdadero sumo sacerdote, ¿qué pasa con la figura del Papa, quien en la actualidad se autodenomina sumo? ¿Realmente el Papa ocupa el lugar de Cristo como el sumo sacerdote eterno? La respuesta, aunque difícil para algunos, es clara.
El Papa, aunque tiene un papel crucial de liderazgo y guía espiritual, no puede compararse con el sacrificio eterno de Cristo. Ninguna figura humana puede ofrecer perdón eterno por los pecados de la humanidad. Ninguna puede borrar la división que existió entre el hombre y Dios, excepto aquel que fue, es y será siempre el único sumo sacerdote, Jesucristo. Y es en esta verdad donde resplandece la esperanza más grande. Porque en Jesús no solo se cierra un ciclo de sacrificios, sino que se abre un camino eterno, accesible para todos, en cualquier momento, para restaurar lo que se había perdido. Ahora que sabes quién es el verdadero sumo sacerdote, surge una pregunta fundamental. ¿Qué significa todo esto para tu vida hoy? ¿Cómo impacta este profundo misterio de la historia y la fe en tu vida diaria? La respuesta es tanto simple como transformadora. Primero, significa que ya no necesitas esperar a un sacerdote humano para que medie por ti ante Dios. En la antigüedad, el pueblo de Israel dependía del sumo sacerdote para interceder entre ellos y Dios. Y era a través de él que podían encontrar perdón por sus pecados. Los sacrificios de animales, las oraciones y las ceremonias eran elementos que necesitaban ser cumplidos una y otra vez, con la esperanza de que la brecha entre lo humano y lo divino se reduciría, aunque nunca realmente se cerrara. Pero todo eso cambió con Jesucristo. Gracias a su sacrificio perfecto, tienes acceso directo a la presencia de Dios. No necesitas más intermediarios. La mediación ahora está en Cristo, quien, al ser el sumo sacerdote eterno, abrió el camino para que cada persona, sin importar su historia o condición, pueda acercarse a Dios de manera directa. Imagina esto por un momento. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la sombra de la distancia con Dios, siempre esperando que un sacrificio pudiera ser suficiente, siempre necesitando un mediador, un representante para acercarse a lo divino. Pero Jesús, al cumplir la voluntad de Dios y ofrecer su propia vida como el sacrificio definitivo, rompió esa barrera para siempre. No más rituales interminables, no más sacrificios temporales. Ahora, el acceso a la gracia divina está al alcance de todos. El sumo sacerdote no era solo un título, era la puerta hacia Dios. Y esa puerta sigue abierta. Jesús, el sumo sacerdote eterno, no solo cumplió con el papel de intercesor. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio que transforma y redime, restaurando la relación rota entre la humanidad y su Creador. La invitación de Cristo es clara. Ven a Él, confía en Él y recibe el perdón completo por tus pecados. No hay necesidad de esperar más. No hay necesidad de dudar. La puerta está abierta y te llama a entrar. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho o las dudas que puedas tener, Jesús, el verdadero sumo sacerdote, te ofrece una relación nueva, una relación restaurada con Dios, basada no en tus propios esfuerzos ni en sacrificios externos, sino en su amor incondicional. La invitación está aquí y es para todos, sin distinción. Él te invita a acercarte, a dejar atrás las barreras del pasado, a vivir en la libertad que solo su sacrificio puede ofrecer. La figura del sacerdote, aunque sigue siendo importante en la vida cristiana como guía y líder espiritual, no es el mediador central. Esa función única le pertenece a Cristo. Él es el puente que une a la humanidad con lo divino. Así que, en tu vida diaria, puedes vivir con la certeza de que, a través de Jesucristo, puedes acercarte a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Él está siempre dispuesto a escucharte, a perdonarte y a abrazarte. La mediación está en Él. Y esa es una verdad que cambia todo. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy?
Si alguna vez pensaste que el sumo sacerdote era una figura lejana, algo de un pasado distante, hoy quiero que sepas algo increíble. Jesús, el sumo sacerdote eterno, está más cerca de ti de lo que jamás imaginaste. Él no es solo un recuerdo histórico, Él es una presencia viva que intercede por ti, que te conoce profundamente, que te ama de una manera incondicional. Imagina esto: el creador del universo, el Rey de Reyes, el que sostiene todo con su palabra, se acercó a ti, se hizo hombre, y no solo vivió entre nosotros, sino que dio su vida por ti. Él ya lo hizo todo por ti. No necesitas esperar más, no necesitas hacer más sacrificios, no hay nada que puedas hacer para ganar su amor o su perdón. Él ya te lo dio todo. Su sacrificio es completo, perfecto, eterno. Y ahora, no importa lo que hayas hecho, Él te invita a ser restaurado, a ser transformado. La brecha entre tú y Dios ya no existe. La puerta al perdón y la paz eterna está abierta. Todo lo que tienes que hacer es dar el paso, confiar en Él y recibir lo que ya te ha ofrecido. Este es el momento. Si sientes que es hora de vivir algo más profundo, algo real, algo que transforme tu vida, te invito a unirte a Palabra Eterna. No dejes que la oportunidad pase, porque la esperanza, la verdadera esperanza, está a tu alcance. Únete a Palabra Eterna. Da el paso hoy y vive la libertad que solo Jesús puede ofrecer. El futuro empieza ahora.